Eduardo Kigan. Esta es la primera clase del curso de psicoterapias breves en los sistemas gerenciados. La idea al principio es explicar un poco los contenidos del curso, el objetivo global del curso. Ahora yo voy a hacer un poco una explicación de cómo la psicoterapia se convierte en parte de la salud pública y por lo tanto en parte de los servicios que se dan dentro del sistema de salud pública de los países desarrollados. El objetivo básico del curso es conversar acerca de algunas características especiales que tiene el ejercicio de la psicoterapia dentro de las organizaciones. Este es un curso corto que está inscrito dentro de la carrera de especialización en psicología clínica y terapia cognitiva, pero el sentido dentro de la carrera de este curso es hacer una breve reflexión acerca de cómo llevamos adelante los tratamientos en un contexto específico como el de los sistemas gerenciados, que en general se refiere al sistema público, a las obras sociales o la medicina prepaga en Argentina. Sí. El sentido de este curso es qué tipo de modificaciones hay que hacer cuando uno trabaja en un entorno donde quizá la naturaleza del tratamiento, eso en general no tanto, pero sí la duración de la intervención está fuertemente determinada por la organización y no tanto por el terapeuta o por la naturaleza del problema del paciente. Y una de las cuestiones que tenemos que explicar en el curso es por qué pasa eso, que es una cosa como muy específica. Sí. Es una de las cuestiones importantes de la organización de estos sistemas y de estos tratamientos. Entonces, la primera clase yo la dedico a explicar un poco el desarrollo de estos sistemas históricos. Por ahí no es lo que más les apasiona y eso, pero es importante entender cómo surgieron estos sistemas, un poco el desarrollo para entender los aspectos positivos y los aspectos problemáticos o controvertidos que tienen estos sistemas. Pero para decirlo de un modo general, hay que tener presente que todos estos problemas surgen a partir de que se le intenta dar a la gente psicoterapia a escala de números muy grandes. Entonces, la motivación que genera estos problemas es buena. Es el tema de una cosa es darle psicoterapia a 4 o 5 pacientes, una de ellas princesa, la situación de Freud a principios del siglo XX. Otra cosa muy distinta es darle psicoterapia a cualquier persona que reúna condiciones por las cuales sea necesaria la psicoterapia dentro de un país, lo cual involucra decenas de miles de pacientes a lo largo de un periodo de un año. Entonces, la primera parte del curso, esta primera clase, sobre todo, yo voy a hablar más que nada de cómo se organizaron los sistemas y un poco la historia de estos sistemas y cómo se relaciona con la historia de la psicoterapia. En general lo aclaro porque hay muchos malentendidos sobre eso. ¿Sí? En general, es muy común que la gente de sentido común invierta la secuencia histórica y piense que ciertas cosas fueron la consecuencia del proceso cuando en realidad fue exactamente a la inversa. ¿Sí? Por ejemplo, el error clásico es la psicoterapia de duración preestablecida, las psicoterapias de una duración relativamente breve surgieron mucho antes de que estos sistemas fueran la forma dominante de provisión del servicio de psicoterapia. Y muchas veces se piensa que es al revés, que los tratamientos se redujeron en duración por la presión de la existencia de estos sistemas. Entonces, la primera parte nos vamos a referir un poco a este desarrollo. Yo voy a hacerlo con foco en el sistema argentino, pero para eso tengo que explicar un poco el sistema británico y el sistema de Estados Unidos, que han sido el sistema británico que influyó sobre todo en los modelos más utilizados hoy en día en Europa, en la mayor parte de Europa occidental, y el modelo de Estados Unidos, que es bastante diferente. Después vamos a tener alguna clase que va a estar ilustrada sobre todo con un texto que les doy sobre el sistema gerenciado de salud tal como se organiza en Estados Unidos, porque por razones que ahora voy a explicar en más detalle, y cómo se organiza el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de un paciente dentro de ese sistema. Vamos a usar un texto de Leahy, McGinn y Holland, que es del año
2012, que muestra de manera bastante actualizada algunas reglas básicas de lo que se conoce en Estados Unidos como Managed Care. ¿Por qué usamos eso? Bueno, porque en realidad ese es un modelo que ha influido bastante en la Argentina. En Argentina, como suele pasar, es una mezcla como de dos modelos bastante especial. Entonces, si entendemos uno, ¿sí?, permite entender al menos parte del funcionamiento del sistema. ¿Sí? Y después vamos a hacer algunas reflexiones en generales sobre el problema del cambio en psicoterapia. El desafío acá es bastante sencillo. Los sistemas gerenciados en general exigen bastante al terapeuta ser altamente eficiente. Sí, en general, el terapeuta tiene como que comprometerse a producir los cambios dentro de un número de sesiones que en general está más o menos preestablecido. Yo no les voy a dar clases, porque esos son los otros cursos, específicamente sobre los grandes grupos diagnósticos, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, porque en eso nos ocupamos en otros cursos. Pero sí algunas cuestiones generales sobre factores que inciden, que hacen más probable o menos probable el cambio, desde una mirada más transteórica. Eso por un lado. Por el otro lado, cómo favorecer el cambio, por ejemplo, refinando mucho las tareas de conceptualización. Sí. Uno de los problemas que en general se tienen en estos sistemas es que la parte diagnóstica y la evaluación del paciente se hacen muy a las apuradas, y la verdad es que si uno quiere ser muy eficiente es muy importante destinar tiempo a la evaluación. Sí. Es uno de los defectos que uno ve normalmente del procedimiento, es que justamente tratando de ahorrar tiempo se hace de manera imperfecta una parte que es esencial para ahorrar tiempo. Les cuento un ejemplo sencillo para que se entienda a qué me refiero. Una vez estaba trabajando en uno de estos sistemas, me habían pedido como alguna revisión de lo que pasaba con el sector de psicoterapia, y una de las cosas que yo vi mirando historias clínicas es que era muy común que un paciente tuviera migraciones diagnósticas, es decir, cambios diagnósticos en trastornos de ansiedad. En la primera, en la admisión, el diagnóstico presuntivo del admisor era uno, en la primera entrevista ya recibía otro, y en la segunda entrevista recibía un tercer diagnóstico. Entonces, una de las cosas clásicas que uno observa en el tratamiento de los trastornos de ansiedad es que si ustedes erran en el diagnóstico, lo que les va a pasar es que van a tener un tratamiento que va a tener una eficacia parcial. Y eso es justamente lo que uno no quiere. Lo que uno quiere es que el paciente se recupere del modo más duradero posible y de la manera más eficiente posible. Ese es un fenómeno frecuente, hiperfrecuente. ¿Sí? Entonces, una de las ideas básicas de este curso es cómo ser eficiente. En lugar de plantearse el tema de cómo gastar menos sesiones, es decir, bueno, está bien, cómo gastar menos sesiones pero haciendo algo que funcione, porque gastar menos sesiones es bastante fácil en sí mismo, digamos. Si uno desconecta eso del resultado, es bastante simple. Y acuérdense que esa es una de las cuestiones que tiene nuestro sistema en la Argentina. El plan médico obligatorio incluye sesiones de psicoterapia, pero no nos dice qué tiene que pasar en esas sesiones y a qué tipo de patologías específicamente las tenemos que aplicar. Sí. Entonces, el tema de la duración de los tratamientos es un punto importante y en nuestra legislación bastante inespecífico. Sí. Y después vamos a considerar, para terminar, algunas poblaciones específicas, como los pacientes con problemas de adicciones o de trastornos alimentarios, porque tienen coberturas bastante específicas, por razones históricas en Argentina, no necesariamente de los cuadros. Hay como 3 grupos de pacientes que tienen como coberturas diferentes: los pacientes con trastorno del espectro autista, los pacientes con trastornos alimentarios y los pacientes con adicciones. Sí. Eso en parte tiene que ver con la tendencia de la Argentina al emparche. Vieron que primero hacemos una normativa y después vamos haciendo normativas que corrigen esa normativa. Sí. Vieron la legislación sobre la compra de dólares de 2011, que primero salió la legislación y después hubo 54 enmiendas. Bien. Argentina tiene una tradición en eso. Entonces, en este momento, por ejemplo, si ustedes tienen un diagnóstico, este es un punto importante, si ustedes tienen un diagnóstico, la cobertura es una; si tienen otro diagnóstico, la cobertura puede ser muy distinta. Esto se da en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos,
muchas veces la gente recibe el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica en vez del de depresión mayor, porque si con el diagnóstico de fatiga crónica tiene mucha más cobertura con el que de depresión mayor. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que la cobertura puede incidir en la forma en la que las cosas se diagnostican. ¿Sí? Entonces, en Argentina, por ejemplo, es mejor tener un trastorno alimentario porque uno tiene una mejor cobertura que si simplemente tiene una depresión mayor. Va a tener una cosa mucho más específica. Bueno, esa es un poco la idea del curso. Y globalmente, ¿qué cosas sensatas puede hacer uno para aumentar la eficiencia y la eficacia como psicoterapeuta? Partiendo de la premisa de que muchas de las cosas que nos enseñan en la carrera de grado no son muy sensatas a este respecto. Sí. Por ejemplo, ideas como la cura vendrá por añadidura no es una cosa muy sensata cuando uno tiene que lidiar con un sistema que lo que quiere son resultados, digamos. Sí. Ahí ya está bien la colisión de dos ideologías que ya arrancan mal. Otro de los puntos importantes en el curso es tratar de comprender un poco de las formas contractuales que predominan en estos sistemas. ¿Sí? Porque si uno entiende cómo son esos contratos característicos, uno puede entender las líneas de tensión y algunos de los problemas característicos. Un ejemplo simple de esto. Si la persona que me contrata recibe un pago por cada uno de los afiliados, lo que se conoce como sistema de capitación o pago per cápita, y esa persona me tiene que pagar a mí por el número de sesiones como psicólogo, ya tenemos un enfrentamiento desde el punto cero. Porque para esa persona, cada sesión es una reducción de su ganancia, ¿sí? Y para mí, cada reducción de sesión es una reducción de la mía. ¿Se entiende el punto? Entonces, la forma de contratación incide mucho sobre las cosas que pasan en los sistemas y generan líneas de tensión. Y por último, y este es un punto que por ahí no se enfatiza tanto, pero que es importante, algunos problemas éticos que surgen de algunas reflexiones básicas sobre esto. ¿Por qué? Porque la gran diferencia acá es que uno en realidad como un profesional tiene por un lado todas las obligaciones éticas para con el paciente, pero por otro lado uno trabajando con una organización tiene una serie de obligaciones para con la empresa que nos contrata o con la agencia estatal que nos contrata. ¿Sí? Eso es cualquiera de las dos situaciones. Y eso puede generar algunas dificultades. Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto son las obligaciones de información. ¿Sí? Los pacientes pueden querer que nosotros no informemos algo que nosotros estamos obligados a informar y consignar una cantidad de cosas en la historia clínica, porque nosotros no le dijimos a esa persona que tuviera la cobertura con esa organización. ¿Sí? Quizás la persona tampoco lo pudo elegir, porque muchas veces esa cobertura la recibe por afiliación obligatoria por cómo es el sistema argentino. ¿Sí? Pero no es un problema en el que podamos intervenir nosotros. ¿Sí? Y eso también produce algunas distorsiones diagnósticas. Bueno, eso es más o menos el contenido del curso. Por eso ustedes van a ver que la bibliografía del curso es un poco variada en ese sentido. ¿Sí? Incluye referencias como muy básicas sobre cuestiones de organizaciones contractuales, etcétera, etcétera. Un libro que le recomiendo, por ejemplo, de Pablo Hirsch, que se llama Arte y Oficio del Terapeuta, que yo tuve el placer de presentarlo cuando apareció, y es una compilación de un montón de recomendaciones para los terapeutas acerca de sus carreras, la organización del trabajo, y como Pablo trabaja en la gestión de una organización muy grande que hace muchos años que da servicio de psicoterapia, tiene mucha experiencia en ese sentido. Bueno, entonces empezamos con la historia de la psicoterapia como nosotros la conocemos. En realidad lo que se conoce hoy en día como psicoterapia, eso surge claramente en la última década del siglo XIX. ¿Sí?
En realidad no es que no existiera algún tipo de praxis sobre el sufrimiento mental, antes claramente lo existía, pero el formato que tiene hoy en día la psicoterapia se arma esencialmente en ese periodo. Ahí hay dos personajes importantes, que son Pierre Janet y sobre todo Freud, Sigmund Freud, y que constituyen un campo. Y sobre eso me parece que es importante decir dos o tres cosas porque sigue siendo muy vigente. En realidad hasta ese momento la salud mental, ¿en qué consistía? El término salud mental ni existía, pero digamos, ¿qué existía hasta ese momento? Primero lo que existía eran los hospitales psiquiátricos, o los hospitales de alienados, como se llamaban en esa época, los asilos de alienados, etc. Eso existe hace un montón de tiempo. El primero fue el Bedlam en Londres. El Bedlam creo que tiene ahora 730 años, una cosa por el estilo. O sea, fíjense que la historia de las instituciones asilares es larga. Pero claro, vieron que eso era una mezcolanza de gente de algún modo u otro medio indeseable para la sociedad y se juntaban trastornos mentales, problemas neurológicos, disidencias políticas, etcétera, etcétera. Y hay un primer hito con eso que es en 1793, creo que es que Pinel hace su intervención en Bicêtre, empieza con el tratamiento moral, etcétera, etcétera. Pero claramente ese campo no tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en día. Pero sí lo que hacen Freud y Janet es empezar a enfocarse en un campo de problemas que justamente no era el de la clásica psiquiatría de los hospicios. Es el campo que ellos llamaron la neurosis, que en realidad es lo que nosotros hoy en día llamaríamos trastornos emocionales, ¿sí? Que es esencialmente todos los trastornos del ánimo y de ansiedad. Dicho de una manera laxa, o si ustedes quieren, lo que más se parecería es a lo que se llamaba antes trastorno del eje 1, en el lenguaje del DSM-4, el eje 1, motivo de consulta y trastorno más característico, y el eje 2 reservado para la personalidad. ¿Sí? Pero lo que hacen Janet y Freud, más que nada, es definir ese nuevo campo. Y fíjense sobre qué cosas escribían. Escribían sobre depresión, sobre trastorno obsesivo compulsivo. Verán que es muy dominante en la obra de Freud los trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Trastorno de pánico con agorafobia. Freud tenía trastorno de pánico con agorafobia. ¿Sí? Si ven la correspondencia con Fliess, es muy divertido, es la típica correspondencia de alguien con pánico. ¿Sí? Vieron que Freud le dice, me preocupa mi corazón, y Fliess le dice, deja de fumar cigarro. ¿Sí? Y el tipo dice, creo que no viviré más allá de los 51 años. Y el tipo le dice, deja de fumar cigarro. Tengo problemas para tomar el tren. Vieron que Freud hace toda una interpretación de que en realidad es haber visto a la madre desnuda. Tenía agorafobia. ¿Sí? Insiste con eso. ¿Y qué le dice siempre Fliess? Deja de fumar cigarro. ¿De qué se murió Freud? De cáncer en el paladar por seguir fumando el cigarro. Eso es lo típico de los pacientes con pánico. No hacen lo que vos le decís y se preocupan de lo que no los va a matar. Entonces, ahí tienen un ejemplo de trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, esto que Freud llamó, nombre genérico, digamos, la activación de los mecanismos de ansiedad en forma permanente, la angustia flotante o la angustia sin objeto, etcétera, etcétera, o el miedo sin objeto. Y también trastornos de personalidad. Pero particularmente el gran trastorno de que se ocupa Freud es el estrés postraumático con disociación. Mira que la teoría de la represión se origina ahí, en pacientes que habían sido objeto de algún tipo de violencia física y sexual de forma crónica y particularmente en la infancia, y que mostraban la secuela de un estrés postraumático crónico. ¿Sí? Piensen que todo eso hoy en día tiene tratamientos específicos y que muchos de esos pacientes, además, claramente las pacientes de Freud tenían trastorno límite de la personalidad. Y ahí ya ustedes ven muchos de los problemas que tenemos que enfrentar en estos sistemas hoy en día. Primero, la identificación de las patologías. ¿Sí? En segundo lugar, cómo se gestiona la comorbilidad. Porque vieron que es muy común que esas personas puedan tener un trastorno muy simple o un trastorno combinado con unas comorbilidades muy difíciles de abordar.
Freud y Janet además ven eso en el hospital, pero lo empiezan a atender en los consultorios. Sí. Y la cosa termina migrando particularmente hacia los consultorios. Entonces, la psicoterapia nace en los hospitales, pero rápidamente se convierte en una práctica privada en consultorios. De hecho, Pierre Janet no era médico, se hizo médico en parte para poder meterse como en el mundo de la psicoterapia por las exigencias de la época. Entonces, la psicoterapia surge como tratamiento para estos pacientes que tienen problemas muy agudos, ¿sí?, con sintomatología florida, pero que no tienen síntomas psicóticos ni los problemas clásicos de la psicosis, sino que tienen el lenguaje de Freud de la época, o neurosis actuales, o psiconeurosis de transferencia, ¿no? Y eso claramente es el gran campo de la psicoterapia. Por supuesto, hay más allá de eso. Hoy en día la psicoterapia también trabaja con pacientes con síntomas psicóticos, etcétera, etcétera. Pero digo, claramente ahí se constituye el campo tal como nosotros lo conocemos. Ahora, si ustedes siguen ese periodo, unos años después, no demasiado después, se produce la Primera Guerra Mundial, y ahí aparece una cosa interesante. Sándor Ferenczi, el gobierno húngaro, lo contacta para ver si podían hacer algo respecto de la neurosis de combate, como se llamaba en esa época. Una vez más, el estrés postraumático. Fíjense cómo el estrés postraumático aparece en distintos ámbitos. ¿Por qué? Y por una necesidad militar, porque en realidad la guerra causaba una enorme cantidad de casos de estrés postraumático, y la verdad que era absolutamente necesario que esas personas pudieran volver a combatir. Y voy a ver un ejemplo interesante. Para muchos generales, esto pasó mucho en la Primera Guerra Mundial, esas personas eran simplemente cobardes y en muchos casos tenían acciones muy violentas, lo cual los retraumatizaba o directamente los ejecutaban. De hecho, si conocen la historia del general Patton, este auditorio así tan de mujeres, digamos, es un poco difícil hablarle de esto porque general famoso por el uso de los tanques, pero disculpen el sesgo de género, pero mi hija siempre me dice cuando veo la película de Patton que yo soy el único que mira eso. Yo insisto que no, pero Patton fue un general que fue decisivo en la derrota de los alemanes y conducía una unidad blindada con tanques, etcétera, etcétera. Patton tuvo un incidente que cambió un poco el curso de la guerra en Europa, porque en un momento le pegó a un soldado que tenía estrés postraumático. Lo sacaron del comando y eso afectó un poco las misiones que le dieron después. Es una historia larga, pero digo, ahí ustedes ven hasta qué punto eso era un punto importante. Pero se los menciono porque ahí se ve una primera situación donde un Estado empieza a buscar el conocimiento profesional de los psicoterapeutas para una intervención sobre un problema concreto. Después eso no se materializó y la psicoterapia continuó existiendo, teniendo un franco desarrollo, pero en un ámbito que no se hubiera sospechado para nada considerando el contexto de origen. Sí. La psicoterapia se empieza a convertir en un objeto de consumo para clases aristocráticas ilustradas. Sí. Piensen, yo les mencionaba antes la princesa Marie Bonaparte. ¿Sí? Piensen, en Inglaterra, ¿quién hace la traducción de la obra de Freud? Lytton Strachey, que era un señor sumamente paquete, sumamente aristocrático. ¿Sí? ¿Y cómo se difunde el psicoanálisis en Inglaterra? Es el grupo de Bloomsbury, no sé si lo conocen, es un grupo de intelectuales que se juntaba por la zona de Bloomsbury Square, ahí cerca de donde está la Universidad de Londres. Y es gente como Virginia Woolf, por ejemplo, una mujer, una escritora, una literata, una activista social muy destacada. Eso es como la intelectualidad progre con mucha plata. Eso en Inglaterra se lo llama con un nombre muy simpático que no sé si conocen, que se llama Champagne Socialism. ¿Sí? Socialistas que toman champagne. ¿Sí? Y es esa izquierda ilustrada, digamos, la que
Por ejemplo, Strachey, una de las cosas, fue un militante pacifista, etcétera, etcétera. El psicoanálisis se empieza a difundir en Inglaterra de ese modo, particularmente. Entonces, fíjense que es un procedimiento terapéutico que surge en hospitales. Freud trabajaba en el Allgemeine Krankenhaus, ¿no?, el Hospital General de Viena, y se empieza a convertir en una cuestión de consultorio. Punto importante, Freud no era un profesor universitario regular. Vieron que él se quejaba de que por el antisemitismo no pudo tener un cargo regular. Por lo tanto, Freud tampoco podía investigar en la universidad. Entonces, el psicoanálisis no surge en la universidad, surge fuera de la universidad. ¿Sí? Gran diferencia con la psicoterapia moderna, donde hoy en día es una rareza que un tratamiento no se haga en una universidad. ¿Se entiende el punto? Supónganse, uno de los pocos tratamientos de hoy en día que no surgió de una universidad, y eso fue uno de los aspectos controvertidos del tratamiento, es el MDR. El MDR, la instrucción la hace una empresa, no una universidad. Y esa es una de las cosas que se le ha criticado. Ignoro si eso ha cambiado ahora, digamos. Lo que digo es que es una cosa que una objeción de hace muchos años. Pero si piensan en la situación de Freud, ustedes ven una forma de tratamiento que claramente se desarrolla en la instancia privada, con pocos pacientes, con gente de clases sociales acomodadas y fundamentalmente con adultos. Y solo con los años empiezan a incluirse otras poblaciones, como los niños. Pero un discípulo de Winnicott, por ejemplo, Masood Khan, era príncipe. Entonces, aristócratas en serio, ya tenemos 2 príncipes en un universo de pacientes relativamente chicos. ¿Sí? Ahora, piensen otra cosa interesante. Los primeros tratamientos de Freud, según Freud, duraban 6 meses. Eran tratamientos muy intensivos, eran 6 sesiones semanales, pero duraban 6 meses. Los tratamientos a largo plazo aparecieron mucho tiempo después. En realidad aparecieron fundamentalmente en Inglaterra, Gran Bretaña, y ya en un momento en el cual el psicoanálisis estaba bastante consolidado. Entonces, el tema inclusive de la duración de las intervenciones motivó un artículo famoso de Freud, Análisis terminable o interminable, que si bien es un artículo de índole teórica, tiene consecuencias concretas, que es un poco la definición de cuándo se termina un tratamiento, cuál sería la definición o el objetivo de la finalización de un tratamiento y en qué medida eso es factible en un número finito de sesiones o es un proceso continuo. Entonces, lo que tenemos en el periodo de entreguerras es un florecimiento del interés por el psicoanálisis, pero que es fuertemente cultural. El vínculo con el psicoanálisis y la pintura surrealista es un interés de gente muy educada, y eso para nada se reflejaba, no voy a ser injusto, para nada no, pero se reflejaba muy poquito en las instituciones de atención. ¿Sí? De hecho, eran muy seleccionados los centros asistenciales europeos donde el psicoanálisis era una práctica, digamos, que era parte de la clínica. Por ahí un ejemplo de eso podría ser Kreuzlingen, en estas clínicas donde trabajaban algunas personas relacionadas con Freud o que participaron del desarrollo en la historia del psicoanálisis. Un poco lo que muestra la película, un método, no me acuerdo cómo es el nombre de la película que habla. Peligroso. Método peligroso, exactamente. La película que refleja claramente cómo hubiera sido el psicoanálisis si hubiera habido que atender a una actriz inglesa como Keira Knightley, pero que tiene una recuperación notable y pasa de ser una persona afectada de síntomas que yo personalmente nunca he visto, porque la actuación es un poco inusual, la chica se tira en lugares barrosos, etcétera, etcétera, y después se convierte en una psicoanalista muy compuesta. ¿Sí? En mi experiencia clínica no he visto esos cambios tan radicales, pero bueno. En general, ese fenómeno, digamos, de que la clínica ofreciera este tipo de servicios no era una cosa institucionalizada, ni repetida, ni frecuente, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que después viene la Segunda Guerra Mundial y particularmente en Inglaterra, en Londres, sí se había organizado una clínica que reunía a los psicoanalistas, pero insisto, igual era una cosa muy pequeña, y uno de los integrantes de la Tavistock
Donald Winnicott fue, digamos, consultado por el Estado para participar en la organización de la evacuación de los chicos de Londres. Como Londres era objeto de los bombardeos de los alemanes, el gobierno decidió sacar a los chicos al campo y los padres en general se quedaban por el esfuerzo de guerra, las mujeres también trabajaban, entonces en general sacaban a los chicos al campo y Winnicott estuvo asesorando sobre eso. Y también a otro personaje de ese grupo que seguramente conocen, Elliot Jaques, intervino con los sindicatos para tratar de negociar, entre otras cosas, la cuestión de que no hubiera huelga durante el esfuerzo de guerra. Es uno de los padres del psicoanálisis aplicado a las instituciones o de la psicología institucional de la época. De hecho, una persona que después devino mucho más administrativista y vino en los años 90 a la Argentina a dar conferencias. Yo les señalo esto porque son los primeros esbozos del interés del Estado por requerir servicios de psicoterapeutas para organizar cosas de escala. Ahora, la Segunda Guerra Mundial produjo un montón de cambios. El principal cambio que produjo la Segunda Guerra Mundial fue que hubo un tendal enorme de víctimas y de personas afectadas por trastornos mentales. Particularmente la depresión, el estrés postraumático eran rampantes. Pues, imagínense que ser bombardeado todos los días no contribuye demasiado con que la gente siga estable. Sí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había una enorme cantidad de personas que necesitaban algún tipo de asistencia mental. ¿Sí? Piensen que en esa época la psicofarmacología era casi inexistente, pues estamos hablando de mediados de los 40. ¿Sí? Para que se ubiquen temporalmente, en 1949 descubre Cade en Australia que el carbonato de litio sirve para el trastorno bipolar, que no se llamaba trastorno bipolar en esa época. ¿Sí? Y recién en 1951, 1952 aparecen los primeros antidepresivos y también las primeras medicaciones antipsicóticas. Entonces, la revolución farmacológica ocurre mucho tiempo después. Ahora, entonces, ¿qué pasaba? Teníamos una enorme cantidad de gente afectada y un universo de profesionales que era patéticamente desparejo con las necesidades. Ustedes tenían muy poquititos médicos alienistas o médicos psiquiatras, según las épocas y las denominaciones, que pudieran atender semejante demanda. Y además aparecían problemas de escala nueva, como el tema de tener que sacar miles de chicos al campo y tratar de velar por su salud mental. Digamos, para que se den idea de la severidad del bombardeo, hasta el castillo de Buckingham fue atacado, hasta la familia real ligó el bombardeo. Y de hecho no se fueron de Londres, otras familias reales de Europa fueron evacuadas, pero los de Inglaterra se quedaron. Entonces, el tema de la evacuación era un tema en serio, no era una cuestión menor, realmente se jugaba en la vida, murió un montón de gente, de hecho. Ahora, ¿qué pasó? Cuando termina la guerra, el tendal era impresionante, pero ¿qué pasó? Digamos, en el sentido que la mayor parte de los países habían quedado destruidos. ¿Sí? Entonces, hubo dos países particularmente que lideraron esto. La Unión Soviética tuvo, las consecuencias de la Segunda Guerra de la Unión Soviética fueron terribles. Murió muchísima gente, la mayor parte de las bajas ocurrieron en la Unión Soviética, en lo que era entonces la Unión Soviética. Alemania estaba completamente derruida. Francia no había combatido. Vieron que en Francia hay dos fenómenos interesantes. Uno es cómo todos los años crece el número de gente que supuestamente estuvo en la resistencia. Pero la realidad es que los franceses combatieron unos pocos días al principio
se rindieron rápidamente y después un pequeño grupito de franceses volvió con los aliados y tomaron París, etcétera, etcétera. Pero Francia casi no fue tocada porque casi no tuvo guerra. De hecho, la guerra más intensa en Francia fue cuando entran los aliados. Entonces, nuestra influencia francesa en Argentina con el psicoanálisis tiene mucho que ver con eso. Prácticamente no tuvo problemas de guerra Francia, no tuvo combatientes casi. ¿Sí? En cambio, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, la situación era bastante distinta. Eso tiene consecuencias por 2 o 3 razones. Primero, en Estados Unidos es importante que ustedes tengan presente que los veteranos de guerra tienen 2 privilegios. El primer privilegio que históricamente tienen los veteranos es asistencia médica paga por el Estado por el resto de la vida. Y además tienen ese servicio, lo tienen en hospitales especiales. Si ustedes miran papers, van a ver que muchas veces van a ver que el nombre del hospital dice, vea, eso es Veterans Administration, quiere decir que es un hospital para los veteranos de guerra. ¿Cuál puede ser la especialidad de un hospital para veteranos de guerra? Sí, el estrés postraumático. Sí. Porque la guerra genera, una de las cosas que genera, es fundamentalmente estrés postraumático crónico, el más difícil de tratar. Sí. Además, en el estrés postraumático hay una relación entre la intensidad del trauma y la probabilidad de que ustedes lo desarrollen. Y como el estrés de combate es prácticamente el más alto que hay, la chance de que uno contraiga estrés postraumático si efectivamente combate es altísima. La segunda cuestión, que no tiene tanto que ver con este curso, pero vale la pena mencionarla, es a la gente que peleó en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos le dio además educación universitaria gratuita. En un país donde la universidad sale una fortuna, eso implicó que un montón de gente tuvo acceso a un nivel de educación que antes no existía, y alguna gente atribuye a eso la segunda revolución industrial o revolución postindustrial y el liderazgo científico de Estados Unidos, de haber generado una masa de gente con educación superior muy bruscamente. Piensa en la inversión. ¿Sí? Porque ya eso implica que el Estado le paga a la universidad, no que le dice a la universidad que tome a toda la gente y siga recibiendo la misma cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias de eso es, para este curso en particular, hay ciertos tipos de instituciones que pueden tener un interés especial en desarrollar tratamientos para el estrés postraumático. En parte la terapia conductual nace así. No sé si saben esto, pero Joseph Volpe originariamente creo que era sudafricano, una persona que tenía formación psicoanalítica o psicodinámica y que justamente empezó a trabajar con el tema del estrés postraumático y terminó desarrollando una intervención basada en otro modelo teórico, más basada en la teoría del aprendizaje conductista, lo que se conoce como desensibilización sistemática. Pero en particular, ese es otro tema, otro día charlamos de eso, pero en particular, Volpe, el interés que tenía era el tratamiento de los trastornos de ansiedad y en particular el estrés postraumático. Entonces, esta cuestión de que la psicoterapia se haya desarrollado con los trastornos de ansiedad no es porque sí tampoco, está esta determinante histórica. Ahora vuelvo a eso. El otro país que quedó en pie y que tenía muchos excombatientes era Gran Bretaña. Y en Inglaterra en particular pasan una serie de cosas. Bueno, vamos a volver a Gran Bretaña. Tengan presente, Gran Bretaña es Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. ¿Sí? Acá en general se lo confunde, pero no es exactamente lo mismo. Hay elecciones en Gran Bretaña después de la guerra y Churchill, que era conservador y que había gobernado durante toda la guerra, pierde las elecciones y es reemplazado por el Partido Laborista. ¿Sí? El Partido Laborista hace algo que a nosotros nos marca enormemente. En 1946 crea lo que se conoce el estado de bienestar. ¿Sí? En Argentina asociar el estado con el bienestar es difícil, pero de todos modos hagamos el esfuerzo de imaginarnos tal cosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el estado de bienestar? Es una redefinición del estado
en el sentido de una filosofía de que el Estado debe propender al bienestar de los individuos. Entonces no se trata simplemente de la administración de la cosa pública, la administración de la seguridad, sino que además el Estado tiene como una de sus funciones propender al bienestar. Una vez en la Argentina no se pregunta si no es una ironía, pero créanme que históricamente fue así. Entonces, ¿qué hizo ese gobierno laborista? ¿Sí? El gobierno laborista estatizó los conocimientos de los médicos y, lo cual es una cosa interesante, digamos, y creó el Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con ese sistema, los residentes en suelo británico, no era necesario que fueran británicos, pero los residentes legales en suelo británico, esto sigue siendo así, tienen derecho a salud en forma gratuita. ¿Cómo? Pagos simbólicos, qué sé yo, para ir una receta pagan 1 libra, digamos, es decir, cifras muy bajas, digamos. Sí. Entonces, al definir eso, piensen que estamos en 1946, piensen que tenemos la medicina de la complejidad de 1946, el Estado decide hacerse cargo de la salud, convierte la salud en un valor custodiado públicamente. Vieron que esa es una de las razones por las cuales nuestra carrera está regulada, tanto la de medicina como la de psicología, mientras que historia del arte no está regulada. ¿Sí? Porque la salud es un bien tutelado por el Estado, el arte no. ¿Sí? Por eso la gente puede ser cubista, digamos, ¿sí? Puede ser dadaísta y el Estado no se mete. Vieron que por ahora con la psicoterapia tampoco se mete. Si la gente puede ser sistémica, puede ser cognitivo-conductual, eso como si todo diera lo mismo. Bueno, entonces, la salud se convierte en un bien tutelado por el Estado y en parte del concepto de bienestar. En ese contexto, en 1946 se crea en Londres el Instituto de Psiquiatría, que es la primera institución del mundo donde psiquiatras y psicólogos se dedican a investigar la salud mental de forma conjunta. Y las personas que crean eso son Hans Eysenck, y Aubrey Lewis. Hans Eysenck era alemán, pero en el 1933, cuando Hitler toma el poder, el tipo tiene una lucidez que otra gente no tuvo y se da cuenta que es hora de irse y se fue a vivir a Inglaterra. Eysenck es de alguna manera el padre de lo que se conoce como conductismo británico. Es bastante distinto en muchas cosas al conductismo que se desarrolló en Estados Unidos. Entonces, la fecha ahí es 1946. Ahora, trabajando en esa institución, Eysenck escribe un artículo científico que se hizo famoso y por un montón de años fue el artículo más citado de la historia de la psicología. Miren que no es un logro menor escribir el artículo más citado de la historia de la psicología. No sé si sigue siendo el artículo más citado, sinceramente no lo sé. Hace unos 20 años todavía lo era. Probablemente hoy en día ya no, pero bueno. Ese artículo es muy interesante porque en realidad es un artículo sobre la formación de los psicólogos clínicos. ¿Sí? Entonces, ese artículo habla en realidad, voy a tratar de juntar las dos cuestiones ahora, habla en realidad sobre una decisión tomada por los americanos acerca de la formación de los psicólogos en el año 48 en la ciudad de Boulder, Colorado, lo que se conoce como el modelo Boulder.
esa reunión se discutía la formación de los psicólogos. Ahora vuelvo a Eysenck, pero me interesa que se entienda el tema y por qué lo estamos discutiendo acá. Aunque no lo crean, se relaciona directamente con este curso. ¿Sí? Ténganme un poco de fe. En realidad, había una demanda enorme de personas que pudieran intervenir en problemas de salud mental. Y la psicología en Estados Unidos en realidad se había constituido sobre todo como un conocimiento aplicado en lo educativo. Lo que se desarrolló mucho en Estados Unidos fue la mirada conductista, y el centro de la teoría conductista era la teoría del aprendizaje. ¿Sí? El centro del interés del paradigma conductista fue siempre el aprendizaje. Y por lo tanto la aplicación más directa fue en el campo educativo. Pero en Estados Unidos pasaron dos o tres cosas importantes. Una, que de repente tenían estas enormes necesidades. Y eso, ¿sí? En segundo lugar, Estados Unidos tuvo una influencia enorme del pensamiento psicoanalítico. Digamos, el impacto del psicoanálisis en Estados Unidos fue muy grande, y además Estados Unidos fue el lugar al que emigraron un montón de psicoanalistas europeos. Entonces, por un lado estaban estos psicólogos que tenían intereses más bien académicos o bien intereses educativos, y por el otro lado crecía rápidamente la psicoterapia en manos de los institutos de formación psicoanalítica. Y, por ejemplo, Tim Beck, el padre de la terapia cognitiva, era un psicoanalista formado en uno de estos institutos de Estados Unidos. Entonces, en esa reunión de 1948 en Boulder, se pensó, bueno, ¿qué formación había que darle a los psicólogos en Estados Unidos? Y se decidió que fuera un equilibrio entre la ciencia y la práctica. Que los psicólogos se los iba a formar por un lado como científicos y por otro lado como profesionales, al mismo tiempo. Tradicionalmente la psicología había sido enseñada hasta ese entonces más como una disciplina académica que como una praxis. ¿Se entiende el punto? Si ustedes miran el concepto de psicología de Wundt, claramente no tiene nada que ver lo que hacía Wilhelm Wundt con, ahora estoy hablando de fines del siglo XIX, pero para que se entienda, lo que hacía Freud, lo que hacía Wundt no tenía mucho que ver, en ese momento al menos. Y en realidad ese modelo se tomó en Argentina, es decir, el modelo para las carreras de psicología en Argentina, aunque parezca increíble, fue el modelo de Boulder. ¿Sí? El tema que lo que pasó en Argentina es que después nunca se generó un elenco suficiente de profesores que pudieran dar más en serio la parte de ciencia, de investigación, y terminó ganado por la profesión. Y en pocos países en el mundo la psicología es tan vista como una profesión como en Argentina. Eso se equilibró mucho en los últimos 20 años, pero claramente era un país totalmente sesgado hacia lo profesional. Entonces, a pesar de que se eligió un modelo de equilibrio, lo que terminó pasando no fue el equilibrio. Hay un libro muy interesante de Alejandro Dagfal sobre todo ese proceso, si lo quieren leer. De Buenos Aires a París es el título. La historia, la evolución del rol de psicólogo, no me acuerdo bien cómo es el título completo, pero habla de ese periodo si les interesa. Entonces, se empezó a pensar en que la formación de posgrado podía ser en clínica y que aprendieran psicoterapia. Entonces, ¿qué es lo que dice Eysenck en 1952? Cuidado con la formación que le están dando a estos psicólogos, porque ustedes les están enseñando tratamientos de cuya eficacia en realidad no tienen muchos datos. ¿Sí? Y él cita en su estudio, en ese artículo, un estudio que había hecho sobre personas que habían recibido psicoterapia y pacientes que no habían recibido psicoterapia, y en un estudio totalmente discutido, controvertido, etcétera, etcétera, él muestra que las personas que no habían recibido psicoterapia estaban mejor que los que habían recibido psicoterapia. Lo cual, porque yo les decía que tiene mucho que ver con nosotros. Bueno, fíjense, primero, ¿quiénes son los actores que deberían participar en estos sistemas? En Argentina son los psicólogos y los médicos de acuerdo a la ley. Pero después la ley dice una cosa un poco difusa sobre los psicopedagogos, y después en la práctica tenemos a los coaches, los psicólogos sociales y un montón de gente que se siente muy inspirada y capaz de ayudar.
¿Sí? Entonces, en general en los sistemas están los psicopedagogos, los psicólogos y los médicos, ¿sí? Que pueden ser psiquiatras o no. Pero también hay un montón de prestaciones que ocurren más allá de los sistemas. ¿Sí? Pero dentro de los sistemas en general es muy difícil que haya alguien que no tenga algún tipo... Vieron que ahora tenemos un título nuevo, los consejeros o counselors, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen las primeras cuestiones acerca de quién hace psicoterapia, y la segunda cuestión es cómo sabemos si eso funciona o no funciona. El nacimiento de la discusión sobre la eficacia de la psicoterapia se da, el número que en general se pone formalmente en 1952 por este artículo de Eysenck. Pero fíjense que a esa altura ya hacía 60 años que había psicoterapia. No es que había pasado un fin de semana y como era domingo no empezaron. Entonces, fíjense que es interesante porque la primera discusión es una discusión acerca del entrenamiento de los terapeutas. Uno de los problemas que tenemos en Argentina es que no hay una discusión clara acerca de qué perfil de entrenamiento tendrían que tener los profesionales que trabajan en estos sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, vieron que en general nosotros decimos que el título de grado es insuficiente para formar una persona para hacer psicoterapia por el resto de su vida. ¿Sí? Vieron que sin embargo cuando uno se recibe de psicólogo uno adquiere casi un título nobiliario, porque por el resto de su vida uno puede hacer psicoterapia, así no toques nunca más una hoja. Vieron que es la última exigencia. Si les parece notable eso de los psicólogos, imaginen el caso de los médicos, que sin haber estudiado nunca psicoterapia, tienen el derecho a ejercerla de por vida. En un punto es casi mejor, porque si vas a hacer algo de lo cual no sabes mucho, por ahí es mejor no saber nada. ¿Vieron durante los Juegos Olímpicos que uno mira esos deportes que nunca vio y uno opina? Casi que es mejor no saber nada si uno va a opinar. Porque si sabes algo, por ahí te das cuenta de que estás opinando cualquier pavada. Entonces, digamos, el artículo de Eysenck es de 1952, pero si miramos la situación de Argentina no deja de ser sorprendente. Nosotros no tenemos ninguna exigencia de formación de posgrado para hacer psicoterapia en Argentina si sos médico o psicólogo. Y de hecho hay mucha gente que no ha pasado ni por el grado y la ejerce. Entonces, ¿eso por qué podría ser un problema? Porque Eysenck nos puso esta tremenda espina de que quizás no todo lo que la gente hace con buena voluntad funciona, y si no, miremos el matrimonio. Miren que la gente se casa no solamente de buena voluntad, sino en general entusiasmada, y la tasa de eficacia está en el 50% más o menos, si definimos por eficacia la perduración del vínculo. Entonces, acá arranca otro periodo. ¿Por qué ese periodo es importante? Porque al mismo tiempo, digamos, yo entiendo que esto por ahí es una cosa histórica, pero es importante entender cómo se desarrolló el campo, porque hay ciertas cosas que si no, no tienen mucho sentido. ¿Sí? Al mismo tiempo lo que se está dando es un intento de internacionalización de una cantidad de cosas. Primero empiezan a surgir los sistemas diagnósticos. ¿Sí? Esta fecha es la primera edición del DSM. ¿El DSM cómo nace? Cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le piden a la Asociación Americana de Psiquiatría que genere un sistema diagnóstico que use todo el mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense que primero hubo que ponerse de acuerdo entre 3 Fuerzas Armadas. ¿Sí? Al mismo tiempo, se crea la Organización Mundial de la Salud, todas esas instituciones, el Fondo Monetario Internacional, digamos, para agregarle algún condimento a la gente que está viendo el curso en forma virtual y se aburre. Bueno, entonces empiezan a aparecer un montón de organizaciones internacionales. Y claro, la cosa que cambia drásticamente es la escala en la que se empiezan a pensar estos problemas o intervenciones. La Organización Mundial de la Salud empieza a generar un sistema normativo de diagnóstico médico. Y a su vez, ¿qué pasa? En Inglaterra, al haber creado el Sistema Nacional de Salud, ya todas las decisiones sobre salud dejan de ser decisiones de una persona que atiende a un paciente y pasan a ser políticas de salud pública. ¿Se entiende la diferencia? Aparece el problema de la escala. Y aparecen problemas clásicos de los sistemas, y esto sí tiene súper que ver con el curso
Y uno de los primeros problemas que aparece es el problema de la accesibilidad. Cuando ustedes generan un sistema como el británico, generan accesibilidad porque a priori todo el mundo puede tener acceso. El problema es que cuando ustedes dan un libre acceso, lo primero que se forma es cola. Porque ustedes generan libre acceso, pero no pueden crear miles de médicos instantáneamente para atender a todos los pacientes y que la cantidad de médicos sea un acordeón que se estire o se achique según la cantidad de gente que se enferma. Por ejemplo, vieron que los neumonólogos tendrían que nacer en julio y podrían desaparecer en septiembre. Porque acá todo el mundo, entre junio y septiembre, está la mayor parte del trabajo de los neumólogos en enero no sirven para nada. A esa pobre gente no se la puede matar en enero porque además a lo mejor uno se agarra uno. Yo de hecho me he agarrado una faringolaringitis en enero que me tenía bastante mal. Entonces, una de las cuestiones básicas que tienen que resolver los sistemas es cómo garantizan el acceso. Si ustedes quitan la barrera económica, el problema que tienen es la demanda. ¿Sí? Y las barreras económicas son un filtro. Pero piensen esto que yo les decía al principio, toda esta cuestión tiene que ver con darle algo a mucha gente, no con sacarle algo a gente que ya tenía. ¿Sí? Entonces, aparece toda la cuestión de la planificación pública. ¿Sí? En Argentina eso, en gran medida, lo hizo Ramón Carrillo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan quién era el Partido Laborista en Argentina? Pues vean que el Partido Laborista ganó las elecciones acá en 1946 también. ¿Cómo se llama ahora ese partido? Bueno, en ese momento era el peronismo, ahora no sabemos cómo se llama. No, en ese momento era el laborismo. Bueno, pero... Después se convirtió en el peronismo, digamos. El partido nunca se llamó peronista, siempre se llamó justicialista. Peronismo es la verdad, el otro es un nombre de fantasía. ¿Sí? Entonces, ahora el peronismo arrancó con un discurso muy antibritánico, entonces no quedaba muy bien decir los ingleses son un desastre, pero vamos a copiar el sistema de salud. Entonces en general se habla de Carrillo y todo eso, que es cierto y que lo lleva adelante, pero el modelo que inspiró eso es el modelo británico. Es el NHS, el National Health Service. Y vieron que en la Argentina cada tanto renace el debate sobre crear un sistema de salud pública. Hace poquito volvió a aparecer la discusión. ¿Por qué? Porque no tenemos eso hoy en día. Tenemos algo parecido, pero no tenemos eso en el sentido como es en Inglaterra, etc. Ahora, algunas cuestiones básicas de esto en Gran Bretaña. En general las personas lo que tenían es una asignación por su domicilio, un médico de cabecera, y el médico de cabecera era el que decidía el acceso a los especialistas y eso. Les menciono esto porque esto es una cosa que ha cambiado para la psicoterapia específicamente, entonces es importante tenerlo en cuenta. Las reglas hasta 2007 eran que si ustedes querían ver un especialista tenían que pasar primero por el médico de familia. Y el médico de familia decidía sobre todo, incluyendo la salud mental. Ahora, en esa primera concepción de salud pública, que claramente no se dio en Estados Unidos, por eso les explicaba la diferencia, en Estados Unidos los únicos que tenían algo parecido a eso eran los veteranos, ¿sí? Pero no el resto de la población. El resto de la población contrataba seguros de salud privados y si no tenía un sistema mínimo que sigue existiendo hoy en día, pero que es francamente pobre, Medicare, Medicaid, son dos grandes sistemas nacionales de Estados Unidos, pero son prestaciones hiperbásicas y de calidad muy deficiente. ¿Sí? Ahora, el sistema británico, como yo les decía, lo que crea es una innovación muy fuerte en términos de acceso. Lo que define es que todos los residentes tienen acceso a la salud de forma gratuita o con un costo bajísimo. Ahora, la salud mental no estaba incluida en eso, o lo que estaba incluido era básicamente las internaciones en hospitales psiquiátricos. Una de las cosas que va pasando es que la psicoterapia y la salud mental van siendo incluidos de a poquito
en los planes de salud pública, porque se va expandiendo el concepto de salud. Vieron que la OMS en algún momento dice, la Organización Mundial de la salud no es la ausencia de enfermedad, incluye aspectos como el bienestar. ¿Sí? Y en la salud mental tenemos todo el espectro, desde la salud mental más dura, como tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar, hacia cuestiones más soft, como qué intervenciones hacer para mejorar el bienestar de la gente. Entonces, pasan una serie de cosas, que es que se empieza a ver cómo se puede incluir la salud mental en el sistema de salud pública. En los 50, ustedes sabrán también que en Argentina, fines de los 50, en los 60, en Argentina, el psicoanálisis se convierte en un culto de gente educada y de buen pasar económico. Y también pasa de una manera muy similar a lo que había pasado en Gran Bretaña, relacionado con fenómenos culturales. Por ejemplo, vieron que Bergman, el director de cine, cobró fama en el Festival de Cine de Argentina y después cobró fama internacional. De hecho, los argentinos como que descubrieron a Bergman. Y ese cine así, con esa carga fuerte de cuestiones psicoanalíticas, etcétera, etcétera, resultaba muy irresistible para el ambiente cultural de Buenos Aires de esa época. Pues el psicoanálisis se convierte en Argentina en una práctica muy buscada. Los psicoanalistas de los principios de los años 60 podían tener listas de espera de 6 meses. Ahí ven un problema de accesibilidad, que no tiene que ver con el dinero, cobraban una fortuna, ¿sí? Y tenían largas listas de espera, porque eran pocos. Y aparecen estas ideas que algunos de ustedes sabrán. Yo en la carrera, por ejemplo, tuve que escuchar hasta la náusea el tema de cómo llevar el psicoanálisis al hospital. Sí. Yo siempre digo que a mi generación le ha tocado la pesada tarea de sacarlo. Y parece la mudanza de un piano esto. Entonces, ahí ustedes ven un ejemplo de lo que yo les planteo. Esta gente se preguntaba, muy razonablemente, algo similar pasaba en Gran Bretaña. Nosotros tenemos este procedimiento que nos parece fantástico, trabajamos con esto, pero nada de esto está ofrecido en el hospital. Ahora, si lo ofrecemos en el hospital, aparecen un montón de problemas. Una de las cosas típicas que se planteaba es si uno podía adaptar el psicoanálisis y el encuadre psicoanalítico al contexto hospitalario. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el otro problema, que es la viabilidad de ciertas intervenciones en contextos de acceso masivo. Uno de los problemas clásicos de la psicoterapia es la duración, el número de personas que la practican y la duración. Los ingleses hicieron una contribución bastante grande en ese sentido y fueron los pioneros de la terapia grupal. ¿Por qué nace la terapia grupal? Y bueno, nace porque hay pocos profesionales y hay mucha gente que necesita. Entonces, ahí ustedes ven la aparición de uno de los problemas clásicos, que es la relación entre accesibilidad y eficiencia. Si ustedes atienden en forma privada, esto no es un problema. Pero si ustedes tienen una institución de asistencia pública, ustedes tienen que, por un lado, atender a la gente que demanda, pero a su vez la tienen que tratar de atender a una velocidad razonable, de manera de que puedan seguir atendiendo a otras personas, lo que en la medicina se suele llamar girocama. Sí. Es decir, rotar a la gente sin que se muera, preferentemente, digamos, ir tratando de curarla, ¿sí? Pero que se restablezca de manera rápida, de manera de poder dejar la cama libre para el próximo que se enferme. Lo cual no es tan sencillo porque, como ustedes, como acabamos de decir, hay muchas enfermedades que son estacionales. La gripe es un ejemplo clásico. La gente debería engriparse de manera homogénea, ¿sí? Pero lamentablemente no ocurre de esa manera, uno tiene picos de demanda. Ahora, la terapia grupal es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Si yo tengo la posibilidad de atender a 6 personas al mismo tiempo, mejoro mucho la accesibilidad.
Y además reduzco el sufrimiento, porque esa persona, en vez de tener que esperar toda la duración de un ciclo de tratamiento, puede entrar mucho antes. ¿Se entiende el punto? Pero claro, ahí tengo que demostrar que la intervención grupal funciona igual de bien que la intervención individual, porque si no hago como la Universidad de la Argentina. Sí. Primero pongo un ingreso y entonces dejo entrar a 100 y después digo saco el ingreso y entonces entran 80.000. El tema es si esos 80.000 tienen clase en las mismas condiciones que antes tenía lo que tenían los 100 alumnos, digamos. ¿Se entiende el punto? Esa es otra de las razones por las cuales también nace la investigación en psicoterapia, porque estas modalidades de atención eran ingeniosas, pero uno podía tener una duda razonable acerca de que eso funcionara, ¿sí? O al menos que funcionara tan bien como la intervención individual. Y la otra gran discusión, mucho más frecuente, es si uno podía hacer una intervención en un plazo corto y aún así producir un beneficio significativo. Pues ahí ustedes tienen grandes discusiones de los años 50, 60. Vuelvo a lo que les decía hace un rato para que vean que hay cierta conexión en lo que les digo antes y el presente. Freud decía que sus tratamientos duraban 6 meses. Un tratamiento muy intensivo, pero de 6 meses es una cosa bastante manejable por un sistema. Un tratamiento a plazo indefinido, como era el psicoanálisis kleiniano por los años 40, 50, 4 veces por semana, no es muy viable institucionalmente. Sin embargo, algunos países hicieron eso. Suecia en particular ofrecía eso. Pero ¿qué pasaba? Suecia tampoco combatió en la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a vender armas y en realidad nadie la metía mucho en la guerra, no hacía cosa que dejara de producir armas. La cuestión es que Suecia tenía una población muy chiquita y al final de la guerra no había tenido la devastación de la guerra, habían vendido un montón de armas, tenían un montón de plata, tenían un gobierno muy socialista y eso lo tuvieron por bastante tiempo. Entonces hizo la experiencia de dar psicoterapia, de dar psicoanálisis en el sentido formal 4 veces por semana a plazo indefinido a la población. Y hay estudios hechos sobre eso y los resultados son buenos en general. ¿Se entiende el punto? Pero claro, eso se puede hacer en circunstancias muy específicas. Primero, una población que no estaba tan maltratada porque no había combatido, eran muy poquitos, tenían muchísimos recursos. ¿Se entiende el punto? Es uno de los pocos ejemplos que hay concreto de eso llevado a la práctica. Ahora, para cualquier otro país, es una cosa carísima. Y además tiene un problema serio, que es el que yo les mencionaba antes. Si la persona se atiende a plazo indefinido, en realidad las primeras vacantes las llena fácil, pero después el sistema se te traba muy rápido. ¿Se entiende el punto? Y ahí empezamos con el problema ético de que terminamos atendiendo al que llegó primero, el que se enfermó primero gana, digamos. ¿Sí? O el primero que se neurotiza tiene mejor asistencia y el que llega a quinto está en un problema serio. ¿Sí? Entonces, lo que empezó a plantearse mucho era si se podían hacer intervenciones acotadas en el tiempo. La gran diferencia con la psicoterapia de esa época, con la psicoterapia de hoy en día, es que los tratamientos que hacemos hoy en día normalmente son de duración preestablecida. En el ámbito privado, por ahí podemos atender a un paciente por mucho más tiempo, por la sencilla razón de que el paciente quiere venir, le hace bien, funciona, etcétera, etcétera. Pero, si yo tengo que definir científicamente si un protocolo funciona en una cantidad de sesiones, tengo que investigar ese protocolo. Y si el protocolo, digamos, yo puedo mostrar que en 16 sesiones eso produce un cambio razonable para una proporción sustantiva de los pacientes, entonces digo que esa intervención tiene apoyo empírico. Y muchas veces esos pacientes, si uno a los que tienen 16 sesiones y andan bien, le da 40, andan mejor. ¿Sí? Pero lo importante es demostrar que 16 sesiones funcionen. Ahora, volviendo entonces otra vez a este grupo. Eysenck y todo ese grupo, el conductismo británico, tomó por tema sobre todo los trastornos de ansiedad. Y la gente muchas veces cree que esto arrancó con inversiones faraónicas, etcétera, etcétera. La realidad es que arrancó en un baño del Maudsley, al que le sacaron los artefactos sanitarios y lo convirtieron en consultorio.
digo, para que piensen el nivel de inversión, no era una millonada, etc. Y lo señalo para que vean después la inversión que hizo el Estado británico 30, 40 años después. ¿Sí? Y esos tratamientos, basados en la teoría del aprendizaje, parten de una mirada sobre la enfermedad mental bastante distinta a la del psicoanálisis. Esencialmente, esa perspectiva sobre los trastornos mentales ve a los trastornos, en particular los trastornos de ansiedad, como el resultado de un aprendizaje problemático. ¿Sí? Y ve a la psicoterapia como un proceso de aprendizaje correctivo que reemplaza el significado excitatorio, digamos, de ciertos estímulos por un significado inhibitorio, para decirlo técnicamente. En última instancia, crea una tecnología que permite tratar en un plazo bastante corto patologías muy frecuentes. Entonces, se crea una situación un poco rara en Inglaterra, es muy distinta a la que pasó en Argentina, por eso la menciono. En Inglaterra, por un lado, un país donde el psicoanálisis debe tener un desarrollo muy grande, ¿sí? Ernest Jones, piensen, ¿sí? Jones era galés, por eso lo de británico. Entonces la situación que se crea en los años 50, 60 es: están los defensores del psicoanálisis, que son en general médicos psiquiatras, que son miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Y por otro lado están estos psicólogos que tienen formación en una orientación más conductual, que tratan trastornos relativamente simples, pero lo tratan con alta eficacia en unas pocas sesiones. ¿Se entiende el conflicto? Es interesante, porque los médicos psiquiatras defendían el psicoanálisis y los psicólogos las intervenciones conductuales. ¿Sí? Por eso digo que es como bastante distinto de la Argentina. ¿Sí? Ahora, un detalle para que vean por qué eso es importante. En 1966, ese grupo de gente en Inglaterra, digamos, tiene desarrollo institucional suficiente como para conseguir lo que se conoce como colegiación de la profesión y el derecho a ejercer la psicoterapia en forma independiente de los médicos. ¿Sí? Ahí vienen qué pasó en Argentina el año siguiente. ¿Se acuerdan del Plan 67? Bueno, los psicoanalistas argentinos le van a golpear desesperadamente en la puerta al gobierno militar de la época, del general Onganía, y se decreta que acá en la Argentina los psicólogos no pueden hacer psicoterapia en forma independiente, necesitan la supervisión de un médico. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña acababa de pasar eso. Sí. ¿Entiende el punto? En ese momento, Gran Bretaña era el modelo de Argentina en gran medida, porque acuérdense que los psicoanalistas argentinos eran kleinianos, entonces como Melanie Klein trabajaba en Inglaterra, la escena, digamos, británica era muy importante para lo que pasaba en Argentina. Entonces ahí tienen una cosa que se mantuvo hasta 1985, por 18 años. En la práctica los psicólogos atendían sin ningún tipo de supervisión, pero formalmente la ley los obligaba a tener supervisión médica. Éramos auxiliares de la medicina. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? No fue casualidad. Porque por un lado, los psicoanalistas de la APA participaron mucho en las carreras de psicología, pero cuando la gente se empezó a recibir, participaron mucho en que esa gente no pudiera practicar psicoanálisis. ¿Sí? Por eso Blecher escribió tanto sobre que los psicólogos teníamos que ser agentes de cambio social, ¿sí? Casi cualquier cosa menos hacer psicoanálisis, ¿sí? Que era de lo que te hablaban toda la carrera. ¿Sí? Entonces, a medida que va creciendo el interés por ofrecer la salud mental,
empiezan a pasar varias cosas. Por un lado, esta cuestión de llevar el psicoanálisis al hospital. El tema es cómo hacemos para que estos procedimientos que crecieron en consultorios privados mantengan cierta eficacia o sigan siendo lo mismo. Son largas discusiones larguísimas que se han hecho en ese punto. Una de las personas que dio ese debate en Argentina en el año 67 era Héctor Fiorini, que fue titular de la cátedra de psicoterapias en la UBA muchos años. Entonces, ahí ustedes tienen una discusión. Aunque sea, podemos hacer algo que sea un arte menor, que no sea por ahí, ¿sí?, la poesía compleja y todo eso, qué sé yo, pero que sea un sonetito chiquito le podemos dar a la gente, ¿sí?, aunque sea arte menor. Esa es una discusión. Y esa discusión tiene que ver con si la psicoterapia mantiene la eficacia si uno tiene protocolos acotados en el tiempo. Técnicamente la definición de psicoterapia breve histórica es menos de 25 sesiones. Terapia breve es hasta 25 sesiones. Lo cual a los terapeutas cognitivos conductuales nos da un poco de ternura porque eso incluye casi todos los tratamientos que hacemos. Sí. Piensen en el nombre de psicoterapia breve. La psicoterapia breve no tiene ningún sentido. Es como ustedes dijeran cirugía breve. Sí. Sí. O repostería breve. Vieron que uno no define las cosas en general por cuánto dura. Uno normalmente define las cosas por el objetivo. ¿Se entiende? Si uno va a hacer una cirugía cardíaca, el otro día hablaba con el director de salud mental y nos reíamos porque trataba de decir algo, yo le digo, sí. La cosa que yo siempre he dicho en este curso es que el sistema de psicoterapia en Argentina es gracioso porque funciona como si vos tuvieras derecho a 2 horas de cirugía por año. Entonces, vieron que tenemos derecho a 30, 40 sesiones, digamos, según el plan médico obligatorio. Bueno, imagínense si ustedes tuvieran derecho a 2 horas de cirugía. Si le tenés que sacar una verruga, te recontra sobra. Ahora, si tenés que hacer un reemplazo de médula, estás en problema. Vas a tener que o pagar más horas de cirugía o que quedes en las 2 horas como quedaste, digamos, y te cierren a las 2 horas. Bueno, la psicoterapia es así, te dan 30 sesiones. Sí. Entonces vos lo que tenés que tratar de tener es un trastorno que entre en 30 sesiones. Sí. Es una definición rarísima eso. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto al que estoy yendo? En realidad, en la medida en que la gente se empieza a preocupar acerca de cómo hacemos llegar esto a la gente, aparecen estas cuestiones. Y uno de los problemas, como ustedes se dan cuenta, es que esto se zanja con investigación. Y una de las cosas que se notaba mucho en ese momento es que no había investigación. Y las respuestas eran muy difíciles de dar porque se convertían en torneos de opiniones. ¿Sí? Veo que eso es como nuestra profesión es muy cara a la polémica. ¿Sí? El modelo epistemológico de la facultad es intratable. Un montón de gente gritando cosas distintas y nadie sabe cuáles son los datos. Entonces, piensen que todo esto está desde la filosofía de aumentar el acceso de la gente a estos servicios. Pero el problema es que tal vez si les damos acceso, lo que les estamos dando no funciona. Entonces piensen, primero modalidades. La terapia de grupo surge básicamente por eso. Pero también el tema de número de sesiones. Entonces empieza la investigación acerca de cuándo se produce el cambio en los tratamientos. Creo que es un punto importante porque hay investigaciones que muestran que el pico de cambio en los tratamientos se dan entre las sesiones 6 y las 22. Que después la mayor parte de las cosas tiende como a aplanarse. Si ustedes hacen muchas sesiones, no contribuye tanto a la varianza. Si ustedes miran los tratamientos cognitivos conductuales van a ver ese patrón todo el tiempo. Salvo cuando el paciente tiene un trastorno de personalidad. Y eso requiere un tratamiento muy extendido en el tiempo. En los otros tratamientos, o el paciente cambia rápido o no cambia nunca. Pero eso lo sabemos hoy porque tenemos 50 años de ventaja de investigación. En ese momento estas cosas eran buenas ideas, pero no había un cuerpo empírico que avalase tomar una decisión o la otra. Bueno, puntos importantes. Fíjense la distancia entre el final de la guerra en el año 66, 20 años después,
de la guerra ya hay una profesión que se está constituyendo en la psicología, y la psicología clínica ya tiene un lugar bastante importante en eso. Y no pasó tanto tiempo, fueron 20 años nomás. A punto tal que en la Argentina decir psicólogo es pensar en un clínico. ¿Sí? Pero no fue siempre así. Y pasa otro fenómeno cultural. La psicoterapia se pone de moda en todo el mundo culturalmente. ¿Sí? Si ustedes miran las películas famosas de los años 60, hay un montón de referencias al psicoanálisis, distintas formas de psicoterapia. Personas famosas empiezan a hacer toda clase de psicoterapia y se convierte en un objeto de consumo cultural la psicoterapia. ¿Sí? Eso es lo mismo que está pasando con la mindfulness hoy en día, con la meditación. Miren que independientemente de sus méritos, es un consumo cultural. Después si funciona o no funciona, cuánto funciona y para qué es otra historia. ¿Sí? Pero vieron que lo que antes hubiera sido una práctica como muy inusual, ahora es una cosa de todos los días. ¿Sí? Y todos los días hay una nueva mujer de los medios que deviene cósmica. ¿Sí? Entonces Larry Espósito, que nos hubiera hablado en los 60s de que va por el 5º año de análisis, ahora nos declama su budismo por la tele. ¿Sí? Entonces, ese cambio cultural también hizo que la psicoterapia se convirtiese en un producto de consumo muy atractivo, especialmente en algunos países, Argentina uno de ellos, pero Estados Unidos particularmente. No así en Gran Bretaña, donde los ingleses prefieren morir a hacer psicoterapia, y eso ha cambiado muy recientemente. La visión más positiva de la psicoterapia en Gran Bretaña es muy reciente. Una de las ventajas que tiene trabajar en Argentina es que la gente en Argentina tiene una capacidad enorme para pensar las cosas en términos psicológicos. Exageran, de hecho, con eso. ¿Sí? Si vienen con un cáncer y te dicen que es psicológico, yo decir, bueno... ¿Se entiende el punto? Pero en otros países ustedes tienen el problema inverso. ¿Sí? Que la gente tiende a pensar todo como biológicamente. Entonces tienen síntomas de depresión y van y consultan por los síntomas neurovegetativos de la depresión como si fuera una enfermedad médica. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué hizo? Bueno, hizo las cosas más complicadas todavía, porque hubo un incremento de la demanda de psicoterapia. En Argentina, como ustedes saben, eso fue todo en el ámbito privado. ¿Sí? Entonces acá tuvimos una clase media que consumía muchísimo eso hasta las crisis de los 80. ¿Sí? Y eso es bastante importante por lo que pasa ahora. Vayamos un poco al plano internacional y volvemos. Esta semilla del conductismo británico terminó por desarrollar una tecnología, la terapia conductual, y a su vez en Estados Unidos, en los años 60, sobre todo fines de los 60, se desarrolló también terapias breves para la depresión, las más conocidas, la terapia cognitiva de Beck, la terapia interpersonal del grupo de Clermont. Entonces, junto con este auge de la psicoterapia, empezaron a aparecer tratamientos que mostraron eficacia. Ahora, en el interín, y esto yo lo comenté antes, había pasado otra cosa también, que en los años 50 y 60 empiezan a aparecer un montón de psicofármacos. Entonces se descubren muchas drogas para tratar síntomas psicóticos, algo que nunca había existido, con notable eficacia. Y aparecen antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, en los años 60, cuando aparecen estos tratamientos psicológicos para la depresión, en realidad ya había tratamientos farmacológicos eficaces para la depresión. El problema que tenían esas medicaciones de los 60 es que tenían mucho riesgo clínico y muchísimos efectos adversos, pero tampoco eran tan populares, eran medio complicadas de usar. Pero la psicoterapia deja de ser, el influjo psicosocial deja de ser el único camino posible y aparece toda esta serie de moléculas de tratamiento químico de los trastornos mentales, y eso eventualmente va a terminar generando
un cambio bastante importante en el ambiente psiquiátrico de Estados Unidos y aparece esta idea de que los 80 va a ser la década del cerebro. Y hay un revival de la idea de que la psiquiatría vuelve a ser una rama de la medicina científica. Y una de las expresiones de ese momento de cambio es la aparición de la tercera edición del sistema DSM, que es expurgado de todo su contenido psicoanalítico. Pero al mismo tiempo, yo estoy hablando de los 70s ahí. En 1980 sale el DSM-3. Pero al mismo tiempo, en 1976, 1980, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos generan la revolución neoconservadora. Y una de las ideas básicas de la revolución neoconservadora es: tenemos que aumentar la eficiencia del gasto en la educación y en la salud. ¿Qué había pasado? La medicina de 1946 era una medicina muy básica, entonces darle salud a todo el mundo con lo que había en 1946 era fácil. Además, la gente tenía la amabilidad de morirse 2 o 3 años después de jubilarse. Entonces, todo era más fácil. La gente se moría, los chinos no comían, entonces el mundo era otra cosa. Ahora, la medicina es la realidad, chicos. Yo lo único que hago es contársela de una manera más simpática, pero si ustedes se ríen, por algo se ríen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El avance tecnológico y de investigación fue tan grande que la medicina empezó a convertirse en una cosa mucho más costosa y la cuenta de los estados de bienestar se empezó a hacer difícil de solventar. Entonces, vieron que uno, en vez de decir voy a recortar recursos, es mucho mejor decir voy a tratar de hacer más eficientes los recursos que invertimos en eso. En realidad es bastante lógico eso. No sé si han notado que en general los hospitales y las universidades son manejados no por administradores, sino por profesores inspirados y médicos inspirados. O sea, ahí apareció la idea de que eso podía funcionar mejor si se ponía un experto en gestión. No fue lo que pasó, pero era la idea de eso. Y de ahí aparece esta cuestión de lo que en inglés se llama managed care. Care en el sentido de atención es atención médica con el componente de un experto en gestión. La idea era que los expertos en gestión iban a aumentar la eficiencia tanto del sistema educativo como la eficiencia del sistema de atención. Entonces se empezó a hacer cosas que no se hacía tanto históricamente, como medir eficacia y eficiencia de los sistemas de salud. Si tradicionalmente los médicos enterraban sus errores, ¿sí? Ahora por lo menos tenían la obligación de contar los errores que entraron, ¿sí? Entonces, los servicios en Gran Bretaña primero y en Estados Unidos después empezaron a tener que rendir un montón de cuentas sobre esto. En Estados Unidos, además, veo que en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte de litigiosidad. Entonces, cuando los administradores se encontraron, además, con el campo de la salud mental, claro, piensen que era gente que venía del mundo del derecho. Cuando se encontraron que los tratamientos, todo el mundo tenía mucha fe en ellos, eran muy populares, pero no había mucha evidencia de que funcionaran, desde la lógica de los abogados se preguntaron, esto es muy llamativo, ¿no? Entonces, empezaron a descubrir que básicamente todo el mundo pensaba que esos tratamientos funcionaban, lo cual era una muestra de unanimidad muy conmovedora, pero desde el punto de vista legal era un flor de problemas jurídicos, porque cualquier persona podía hacer un juicio sobre la base de haber recibido un tratamiento sobre el que no había muchos datos. ¿Sí? ¿Se entiende el punto?
Les cuento un ejemplo simpático. Ayer me ofrecieron un caramelo con propóleos. Yo dije, no, muchas gracias, porque en los años 80 murió un montón de gente intoxicada con esas cosas. ¿Por qué? Porque era una cosa que no estaba regulada. A un tipo se le ocurrió mezclar los propóleos con un alcohol metílico, y en vez de usar el etílico usó el metílico. Resulta que el etílico no es drama, pero el metílico es tóxico y mató a no sé cuánta gente. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales hay una agencia que regula que se puede vender con un medicamento es para que no muera tanta gente. ¿Sí? Y cuando estos tipos empezaron a ver que estaban haciéndose miles de tratamientos, con tratamientos que no tenían ninguna evidencia, empezaron a pensar en la cantidad de juicios que podían tener. Y se armó un escándalo enorme en Estados Unidos y se empezó a discutir enormemente el tema de la eficacia de la psicoterapia. Los 80 fueron un momento en el cual se hizo muchísima investigación de eficacia porque hubo mucha discusión en ese sentido. Obviamente los tratamientos que ya habían demostrado su eficacia cobraron una popularidad que no tenían hasta ese momento. Pero como yo les decía antes, esos tratamientos existieron antes que las demandas de eficacia. ¿Se entiende el punto? El sistema empezó a valorar eso. No es que los tratamientos se hicieron así por el sistema. Por supuesto que hoy en día una de las razones por las cuales se investiga la psicoterapia es por eso, porque si uno quiere además que esos tratamientos se usen en ese tipo de sistemas, uno tiene que presentar estudios de resultados. Y no solamente estudios de resultados, hoy en día en general se hace además un análisis de costo-beneficio. La psicoterapia es buena en términos de costo-beneficio. La psicoterapia muchas veces le gana a la medicación en costo-beneficio. Es un punto bastante importante. La psicoterapia es cara en el corto plazo, pero en general el mediano plazo tiende a ser más barata que la medicación. Porque para muchas patologías la prevención de la recurrencia de los tratamientos psicoterapéuticos es superior a la que hace la medicación. Es un punto importante porque eso es una manera científica de defender nuestro trabajo. Entonces, la revolución neoconservadora llevó a que se pusiera muchísimo más control en el tipo de prestaciones y eso. Y en particular en Estados Unidos, a veces con unos niveles de miserabilidad inaudita. ¿Sí? Donde la gente puede tener planes que les dan tal vez 5 sesiones de psicoterapia por año. Fijan, en Estados Unidos cuando ustedes hablan de psicoterapia breve, quiere decir menos de 6 sesiones. Eso más bien es psicoterapia nano. Sí. Sí. Breve, menos de 25, la otra es micropsicoterapia o psicoterapia nano. Entonces, ahí es donde empieza muy fuerte la presión por la eficacia y la eficiencia. ¿Sí? En ese contexto en particular. En Argentina habían pasado varias cosas. ¿Sí? En Argentina teníamos el sistema público, pero también hace muchos años había sociedades de socorros mutuos, se llamaban inicialmente, o mutuales, y después eso eventualmente derivó en obras sociales, que eran las organizaciones a las cuales contribuían dinero obligatoriamente los asalariados, sobre todo la década del 50 en adelante, y a cambio de eso tenían una serie de beneficios de salud, de turismo, algunas cosas relacionadas al bienestar, etcétera, etcétera. El tema es que, ustedes saben que Juan Carlos Onganía fue en realidad una persona, un dictador que derrocó al gobierno democrático de Ilia en acuerdo con el sindicalismo. Entonces, el general Onganía le dio como premio a los sindicatos que lo acompañaban en el golpe la caja de las obras sociales, una decisión que no fue muy lúcida, ¿sí? Y que a nosotros como profesionales no nos ha convenido históricamente. Entonces, eso en la Argentina crea una situación un poco especial. Primero que la gente tiene salud muy despareja, porque la calidad de la atención depende más del poder de su sindicato que, digamos, que de la distribución homogénea de los talentos médicos en la Argentina. ¿Se entiende el punto? Si ustedes trabajan, por ejemplo, en Camioneros, que es una obra social muy poderosa, probablemente tengan mejor salud que si trabajan para el gremio de coloreadores de papel glacé, que son 4 personas. Sí.
y cuya posibilidad de detener el país es baja. Si hacen una huelga como mucho, puede ser que los jardines de infantes cierren un día o dos, digamos, pero se va a resolver. La maestra jardinera te va a poner una nota, dice, mami, compren un alternativo y se termina la huelga. Entonces, eso crea una situación en la Argentina que no se ha modificado, en la cual la mayor parte de la salud, si la cobertura no es por el Estado, es a través de la cobertura de estas organizaciones a la cual la persona no se afilia voluntariamente, aunque eso se modificó un poco en los años 90, sino que la afiliación es compulsiva. Yo, por ejemplo, como profesor de la universidad, tengo que aportar a 2UBA sí o sí, la use o no la use, quiera o no quiera. ¿Sí? Entonces, a su vez, con la declinación del sistema público, el siguiente gobierno militar, bueno, siguiente en realidad, la Revolución Argentina, el proceso del 76, favoreció mucho el desarrollo de la medicina privada, digamos, la cobertura de medicina prepaga. ¿Por qué? Bueno, en la medida en que declinaba la atención del sistema público y en la medida en que la cobertura por las obras sociales tampoco era gran cosa, obviamente había cada vez más demanda de esa cobertura privada. Fíjense el ejemplo OSDE. OSDE es un ejemplo interesante, porque es una anomalía, ¿sí? OSDE se llama así porque es una obra social de ejecutivos. OSDE nace como obra social y es uno de los, creo que es el único caso en el cual es una obra social y una medicina prepaga al mismo tiempo. Es las dos cosas la misma empresa. Ahora, ¿por qué esto nos afecta a nosotros y eso? Bueno, miren, primero porque las condiciones de empleo son enormemente distintas a lo que pasa en Inglaterra. Yo que les estuve hablando del sistema británico. Bueno, en general los psicólogos, las personas que hacen psicoterapia en Gran Bretaña, primero son empleados del Estado y trabajan para el Sistema Nacional de Salud. Tienen empleos fijos y esa es una de las razones por las cuales la investigación de eficiencia muchas veces viene de Gran Bretaña, porque al profesional no le cambia en absoluto atender a una persona en 4 sesiones o en 4 años. Es exactamente lo mismo. Entonces, no hay un incentivo económico por continuar los tratamientos. ¿Se entiende el punto? Ustedes cuando crean un sistema tienen que tener mucho cuidado en dónde ponen los incentivos. ¿Sí? ¿Por qué? Si vos pones los incentivos en que uno cobra por sesión, para un profesional, ¿qué sería lo mejor? O tener más sesiones o asegurarme que todo el tiempo tengo gente a la cual le puedo vender las sesiones. Pero en particular, si refinamos un poco más, ¿a quién nos conviene venderle las sesiones? Si no saben esa respuesta porque son muy jóvenes, chicos, así que disfrútenlo. A los pacientes sanos, y lo mejor es atender gente sana. La gente con problemas mentales serios es muy complicada. Entonces, si vos agarras una persona que tenga muy pocos problemas, trata de conservarla todo el tiempo que puedas. Porque si le das el alta, por ahí te mandan uno que sí tiene problemas. Entonces, uno de los problemas que ustedes tienen con estos sistemas es que al profesional le conviene dar la mayor cantidad de sesiones posible a gente lo más normal posible. De hecho, si ustedes se fijan, cuando ustedes más famosos sean en la profesión, más les pasa eso. Cada vez viene más gente sana. Sí. Hasta que al final ya están mejor que vos. O sea, cuando vos arrancás, es claro quién es el terapeuta y quién es el paciente. A medida que te vas a mejorar en la profesión, empieza a ser bastante discutible. Sí. Entonces, porque yo les insisto con estas cuestiones. Primero, ustedes van a tener naturalmente la inclinación a querer darle más sesiones a los pacientes como más saludables. El señor, en cambio, que los contrata a ustedes, va a tener la necesidad de que ustedes atiendan lo menos posible y gasten lo menos posible. Pero si ustedes tienen un sueldo, toda esa discusión no tiene ningún sentido, es irrelevante para ustedes, no les cambia nada. ¿Se entiende el punto? Una de las cosas que quiero que entiendan en este curso es entender las relaciones contractuales. Es bastante importante para entender lo que pasa en el sistema. ¿Sí? No es que me agarre un ataque de marxismo, pero
es bastante importante mirarlo de esa manera para entender la lógica del sistema. Más allá de si uno está de acuerdo o no, yo lo que quiero es que entiendan la lógica. Porque a veces lo que pasa es que los terapeutas hacen como planteo que como no entender la esencia del sistema. ¿Se entiende el punto? Sí. Una de las cosas que yo trato de hacer con este curso es tratar de ayudarlos a que ustedes tengan una práctica altamente eficaz y lo más ética posible, digamos. ¿Sí? Lo cual en este tipo de condiciones no es fácil. ¿Sí? Insisto con esto porque en general el modelo que se enseña en la facultad es todo lo contrario. Mira que en general el modelo que se enseña en la facultad es terapia a largo plazo, ¿sí? Muy indefinido, sin ningún foco en resultados, ¿sí? Con la idea de que la cura vendrá por añadidura. Entonces no hay peor colisión posible que el sistema donde eso tiene que funcionar con el estilo de formación. ¿Se entiende el punto? Ahora, esto no es que existió siempre así, esto se hizo particularmente fuerte de los 80s en adelante. Ahora, la cuestión interesante es que la psicoterapia realmente se ha convertido en una cuestión de salud pública en todo el mundo desarrollado. Entonces, el mayor empleador en todo el mundo de psicoterapeutas es el Estado, que tiene poblaciones enormes de gente que puede demandar. El problema es, para plantearle dos cosas importantes, por un lado yo ya les mencioné la accesibilidad. El otro problema es la calidad. Cuando yo les hablaba de eficacia, uno de los componentes de la calidad es la eficacia. Calidad quiere decir, por ejemplo, que todo el mundo reciba lo mismo. Piensen en un vino. Cuando ustedes compran un determinado vino, sobre todo si les gusta uno en particular, no vamos a mencionar marcas, por ejemplo. Pero la idea es que cuando uno compra la próxima botella de ese vino, salvando las variaciones de clima, terroir, etcétera, etcétera, con los cuales uno va a tener cierta paciencia, uno espera que el vino sea más o menos lo mismo, sobre todo si te lo cobran lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Mira que con los vinos uno se preocupa por la relación calidad-precio. Por eso cuando piden en los restaurantes tengan cuidado. En general, el segundo menos caro es el peor. Sí. En la relación calidad-precio es el que la gente pide normalmente. Los restaurantes estudian psicología, la gente en general no quiere pedir el más barato, entonces pide el segundo más barato, que tiende a ser el peor en la relación calidad-precio. El tema en estos sistemas es eso también. Uno puede dar un montón de tratamientos, el tema es si se mantiene la calidad. Por ejemplo, si yo hago un tratamiento de 10 sesiones, ¿sigue siendo la misma calidad que un tratamiento de 40? Es una pregunta válida. Calidad, una de las cosas que quiere decir es eficacia, pero lo segundo es que el primer tratamiento y el segundo tratamiento sean muy comparables. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando entrenan terapeutas es que tengan un entrenamiento que sugiera que sus tratamientos van a tener una calidad mínima. ¿Se entiende el punto? Es muy complicado generar un sistema accesible y a su vez de buena calidad. Y todas las respuestas tienen problemas, ventajas y desventajas. ¿Sí? Por ejemplo, los sistemas muy generosos tienen el problema de que, como dice una amiga mía que vive del otro lado de lo que era la cortina de hierro, ¿sí? El socialismo es que todo el mundo tiene derecho a algo que no hay. El capitalismo es que todo el mundo puede comprar algo para el cual no le alcanza la plata. ¿Sí? Eso es una buena definición de lo que pasa con los sistemas. Si ustedes crean un sistema muy caro, ustedes pagan muchísimo de seguro médico, van a tener una excelente salud, pero poca gente va a poder pagar eso. ¿Sí? Pero si ustedes hacen gratis el sistema, el tema es cómo hacen para tener la suficiente cantidad de gente que pueda atender a la demanda. Porque si yo tengo derecho a un tratamiento gratis, pero no me lo dan nunca, es como si no existiera. Supónganse, un ejemplo simple en la Argentina. En teoría, en la Argentina todo el mundo tiene derecho a terapia cognitivo-conductual gratuita, por lo menos a 30 o 40 sesiones anuales de terapia cognitivo-conductual. Pero la terapia cognitivo-conductual no está lo suficientemente diseminada como para que eso se pueda cumplir en la práctica. Entonces, estos son como dos pilares de los sistemas, calidad y accesibilidad. La medicina de Estados Unidos es muy buena, es carísima, es la más cara del mundo.
por una fracción de ese dinero en Europa, uno tiene una medicina que quizás no sea tan buena como la de Estados Unidos, pero considerando la diferencia de costo, la relación costo-calidad es mucho mejor. ¿Se entiende el punto? Inclusive ustedes tienen países como España, donde tienen un sistema de salud pública que funciona bien, y por poca plata, supónganse 70 euros por persona por mes, piensen que el salario más bajo en España son 1.000 euros. ¿Sí? 70 euros, ¿sí? En relación a 1.000, no es tanto dinero, y no es la gente que tiene en general esto, pero para que tengan algún rango de comparación, ustedes pueden tener una cobertura médica privada que asegura mayor accesibilidad y confort y por ahí mejor hotelería o velocidad de atención. ¿Sí? Pero eso lo que asegura es más bien confort, no te cambia tanto el tipo de atención que recibís. ¿Se entiende el punto? Entonces, es como cuando acá funcionaba bien el sistema educativo, que la gente mandaba a los chicos al colegio católico porque quería que tuvieran una educación religiosa, no porque fuera necesariamente mejor que el colegio público, en muchos casos era peor. ¿Sí? O mandaban al chico al colegio católico porque tenía inglés, ¿sí? Mientras que la escuela pública no tenía inglés. ¿Sí? Entonces, en general con lo que ustedes se van a encontrar como pacientes en estos sistemas son personas, primero, que no han elegido tener esa cobertura, en gran medida tienen esa cobertura porque trabajan en un lugar que les dio esa cobertura, lo cual es un problema para la psicoterapia. ¿Sí? En segundo lugar, que tiene una cobertura que es bastante generosa, porque la cobertura por ley en Argentina es muy generosa, pero es muy inespecífica. Porque, como yo les decía antes, lo que dice es la cantidad de tiempo que uno puede recibir servicios, pero no especifica qué tipo de servicios uno tiene que recibir por patología, por ejemplo. ¿Se entiende el punto? Supónganse, para que ustedes tengan una corona, tienen que cumplir ciertos criterios para que ustedes le puedan hacer una corona en una pieza dental. O le pueden hacer una corona porque sí. ¿Sí? Y a su vez la cobertura que van a tener, etcétera, etcétera. Y la definición de una corona es clara. ¿Sí? Hay desde la más barata de todas que tapan una cara, la cara visible de la pieza dental, hasta la que están hechas, qué sé yo, con epoxi. ¿Sí? Pero sigue siendo una corona. Y hay una definición bastante precisa de eso. ¿Sí? En qué contexto se puede hacer, cuántas se pueden hacer por año, digamos. O sea, hay que romperse los dientes en forma ordenada porque si no la cobertura no. Entonces, sí, pero eso no es un tema menor, porque ahí lo que ustedes están viendo es una de las cuestiones básicas por la cual la psicoterapia es un problema, que es la financiación del gasto. El problema con la psicoterapia es que es un gasto bastante extendido a la cuestión del tiempo, y si todo el mundo lo demanda al mismo tiempo, es complicado de financiar, porque se lleva muchísimo gasto en un corto plazo. ¿Se entiende el punto? Entonces, uno de los conceptos básicos, hoy no vamos a entrar en eso, es la tasa de uso. ¿Sí? La tasa de uso de los sistemas puede estar alrededor del 5%, pero si pasa algo y esa tasa de uso crece un montón, el sistema se puede financiar y puede quebrar con facilidad. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto importante. No es solamente la cuestión de qué servicios están disponibles, sino cuántos lo usa la gente. Supónganse, los monotributistas son unos afiliados bárbaros, en muchos casos ni saben que tienen derecho a ciertas cosas, entonces no gastan. ¿Sí? Es el sueño de todo el mundo. Ser una persona que ignora que puede gastar. Ahora, nosotros vivimos en una época que es heredera de esto. Vieron que nosotros vivimos en una época en la cual el estado de bienestar está muy enclenque, en gran medida por las dos razones que yo mencioné antes. La medicina ha mejorado tanto que por un lado se ha vuelto muy costosa y por el otro lado la gente vive un montón de años. Por lo cual los costos sociales asociados a eso son muy grandes. Miren lo que pasa en la Argentina, que cuando arrancó el sistema de jubilaciones teníamos 4 trabajadores activos por cada uno jubilado, y ahora hay 1,5, creo, 1 y 1, no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, el sistema así es mucho más difícil de sostener.
para culminar entonces con la clase de hoy. La psicoterapia primero se ha convertido en general en algo a lo cual la gente tiene derecho como parte de la salud universal. ¿Sí? La salud mental, por ahí, para no restringirme a la psicoterapia. Eso es un contraste enorme con lo que pasaba en los años 50. A su vez, los servicios de salud mental están mucho más integrados con la medicina general. Si antes esto era una cosa que se da en hospitales recontra especializados, ahora hay servicios de salud mental en cualquiera de los hospitales generales. La cobertura de la psicoterapia específicamente en la Argentina se dio en las obras sociales y en la medicina prepaga muy tímidamente y muy lentamente desde los años 80 en adelante. Pero el crecimiento de la demanda se debe en parte a 2 o 3 cosas que voy a mencionar ahora para concluir hoy. Pero por un lado, el empobrecimiento de la clase media, que veía como muy difícil mantener la consulta privada. Entonces eso, en la medida en que la medicina prepaga y la obra social lo ofrecían, la gente empezó a atenderse por esos sistemas. Y por ejemplo, en los años 90, la oferta de la cobertura de psicoterapia era uno de los anzuelos para que la gente se afiliase. Esta idea de, mirá que vos por esta cobertura vas a también tener la posibilidad de atenderte sin un costo adicional, fue una cosa, un incentivo importante hace ya años. Y la otra cuestión es con la liberalización de los sistemas de admisión a la universidad. Como ustedes saben, hubo una explosión de matriculación de personas que se dedican al campo de la salud mental. Sí. ¿Vos ya sacaste la matrícula? ¿Estás recién recibida? Me recibí el año pasado, sí. ¿Ya sacaste la matrícula? Sí. ¿Qué número tenés? 44.000. Bueno, para ilustrar esto, la mía es 9.318. 1984 contra 2015. Ahí tienen uno de los datos que tienen que tener en cuenta. Con semejante expansión de potenciales oferentes, porque no es que todos se dedican a la clínica y no es que todos están vivos tampoco. Pero fíjense en la expansión. Hemos multiplicado por más de 4. Ya está por 60.000 la matrícula. 58.000. Sí, eso te iba a decir, me parecía inclusive bajo 44. Sí, 44 es bajo. Sí. No, es 44, 84. No importa, fíjense, la traen como tarea para la semana que viene, digamos. Sí, sí. No, está por 57, 58.000. No, si quieren hacerme sentir viejo, háganlo. Sí. Pero que digo, es el punto que yo quiero ilustrar. Y fíjense que además han tenido un crecimiento exponencial en la cantidad de gente. Sí. El otro punto importante a tener presente es que como la ley no requiere una calificación especial, todo ese universo potencialmente puede ofrecer servicios. Sí. Una de las cosas que ha pasado es que más o menos, a grosso modo, uno podría decir que los honorarios que se pagaban por psicoterapia en los años 80 eran 4 veces más altos que lo que se pagan hoy en día, tal vez 5. Entonces, una de las cosas que digo para tratar de entender por qué cambia el sistema, en realidad tenemos muchísima más gente cubierta. Lo que pasa es que en Argentina, esto es específico de Argentina, en Argentina, además de tener, ha crecido la gente formada en psicología y en psicoterapia en todo el mundo, eso es cierto. Acá ha crecido muchísimo más que en el resto del mundo. No es que no sea una tendencia internacional, pero acá fue mucho más marcada. Y el otro factor que incide mucho es el hecho de que la gente no necesita una certificación de posgrado para efectivamente practicar legalmente. Lo puede necesitar por la demanda de mercado, eso es cierto, ¿sí? Pero no como una exigencia legal. Lo que les pido para la próxima, vamos a terminar por acá, es lean el texto sobre Managed Care, ¿sí? De Leahy Holland, que está en la bibliografía. Lo pueden encontrar acá al lado, creo, o si no en Tecnocopy sobre la calle 24 de noviembre y Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Para la gente virtual reciben la información virtual. Pero... ¿En virtual está el texto? Sí, pero
lo virtual se lo enviamos a la gente que está inscrita virtual, porque si no es un lío y eso, qué sé yo. Ustedes lo tienen acá al lado, creo que está la carpeta, sin la fotocopiadora acá saliendo a la derecha. Es un texto sobre Managed Care, se llama Psicoterapia en el Sistema Gerenciado, es de Leahy. McBean y Holland. Entonces, ahí hay una serie de enunciados acerca de ciertas cosas típicas que tienen los sistemas gerenciados que, como están organizados en el artículo, me gustaría que lo leyeran y que le podamos en todo caso hacer la organización de la clase sobre eso. Es una cosa mucho más concreta acerca de cuál es el foco del Managed Care, qué es lo que uno tiene que hacer, cómo se evalúa esto, lo otro. Pasamos a la cosa más concreta del curso. Lo que pasa es que esta perspectiva histórica yo se las doy porque en algunos temas que les voy a explicar voy a volver hacia atrás para que se entienda por qué las circunstancias son como son y la comparación de lo que han sido ciertas experiencias en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En particular, la semana que viene voy a dedicar un poquito de tiempo a explicar el programa de mejora del acceso de la gente a la psicoterapia en Inglaterra, porque ese sí que es un cambio muy grande y es probable que ese sea el modelo para muchos países en el futuro, y explicarles ese tipo de sistemas y cómo se organizan, y después compararlo con la situación en Argentina. La idea es que ustedes entiendan también un poco el sistema para que una de las cosas que tengan también en cabeza para proponer el día de mañana sistemas distintos. Porque uno de los problemas que tiene nuestra profesión es que en general nosotros tenemos pasión por la clínica, nos quedamos mucho en el 1 a 1 y 1 a 1 con el paciente, no en la convertibilidad cambiaria. Y una de las cosas que es importante para trabajar más eficazmente en estos contextos es tener una cabeza un poco más de sistema, a veces poder pensar más en términos del sistema y no solamente en la relación con el paciente, no por descuidar el vínculo con el paciente, sino porque es importante también poder pensar a nivel del sistema y entender ciertas reglas. Bueno, terminamos acá.